Amados hermanos y hermanas, amigos y amigas, Dios les bendiga. Muy buenos días. ¿Cómo se encuentran? Gloria al Señor con felicidad. Gloria a Dios por ello. Aquí estoy nuevamente porque esta es la hora de Dios para oír su santa palabra. Póngase cómodo y vamos a oír la palabra porque es de mucho interés. Y creo que para todos debemos reconocer que tenemos que adorar a Dios. Gloria al Señor. Vamos a orar primeramente y luego vamos a dar lectura a la palabra, porque queremos que nuestros amigos y amigas se den cuenta lo que Dios tiene para ellos. Así que, Padre, delante de tu presencia estoy en esta mañana para darte gracias. Gracias por la oportunidad que me das para presentar tu palabra. Señor, tú eres el único que nos puede dirigir en todo y por todo. Sin ti nuestra vida no vale nada. Señor, es como una pluma en el aire. Señor, y contigo podremos hacer algo, alcanzar almas para Cristo. Señor, dirige nuestra vida. Enséñanos a hacer tu voluntad y no la nuestra. En tus manos encomiendo a cada uno que se conecte al chat hoy por la mañana, Señor, o por la tarde, o por la noche. Que tú los bendigas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, en tus manos me encomiendo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Vamos a empezar esta mañana abriendo nuestras Biblias en Romanos. Romanos capítulo 14. Romanos capítulo 14, vamos a leer desde el versículo 7 al versículo 13. Y la palabra de Dios dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Fíjense lo que dice. Póngale atención, dice, porque ninguno de nosotros vive para sí. Ninguno de nosotros vive para sí. Y ninguno muere para sí. Es una pregunta que te debes de hacer. Porque ninguno de nosotros vive para sí, para ti mismo. Dice, y ninguno muere para sí. Y ninguno muere para sí. Versículo 8. Siempre lo cantamos, lo leemos en la Escritura cuando hay algún funeral. Y dice, pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Por eso te hizo la pregunta del versículo 7. Porque ninguno de nosotros vive para sí. Y ninguno muere para sí. Pues dice, pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y volvió a decir, todo esto nos debe concernir. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea pues que vivamos o que muramos, del Señor somos. Usted que es cristiano o cristiana, o yo que soy cristiano, que he aceptado a Cristo, yo soy del Señor. Usted es del Señor. Pero el que no ha conocido a Cristo en el perdón de sus pecados, que no ha recibido a Cristo en su corazón, ¿a dónde va a ir su alma?
Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Somos de Él. Así pues, sea que vivamos o que moramos, del Señor somos. Estamos seguros, tenemos una aseguranza. El que ha aceptado, los que hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador. Tenemos una aseguranza. Sabemos a dónde vamos a ir porque Él es nuestro Señor. Versículo 9. Porque Cristo para esto murió, ¿y qué? Y resucitó. Y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Porque Cristo para esto murió y resucitó. Y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos y de los que viven. Ahí estamos nosotros seguros que Él resucitó para darnos vida. ¿Por qué? Porque le aceptamos a Él como nuestro Salvador. El versículo 10. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Todo mundo vamos a comparecer ante ¿quién? Ante Jesucristo, que murió en la cruz del Calvario. Él es el que nos va a juzgar. ¿Qué hicimos? ¿Lo recibimos o no? Él es el que nos será a juzgar, no nosotros a los hermanos o hermanas. Dice el versículo 11, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará ¿a quién? A Dios. Nosotros que hemos aceptado a Cristo, confesaremos y hablaremos, diremos, Él es mi Señor. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Versículo 12. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de qué, de sí. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. ¿Qué hicimos? Corey Aram, God bless you, brother. Welcome to the service. Be blessed with the word of God. Amen. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no juzguemos más a los unos a los otros, sino más bien decidir no poner tropiezo o ocasión de caer a tu hermano. La palabra de Dios está claro expuesta para que todos entendamos. Pablo explica claramente qué es lo que debemos de hacer. Romans chapter 14, with verse 7 to 13. We're going to speak today. El tema principal de esta palabra es 3 razones para recibir a Cristo.
3 razones para recibir a Cristo. Porque el hombre piensa que no tiene que recibir a Cristo. Y lo que nos hemos visto aquí, lo que el Señor dice, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará. Hay 5 cosas que sucederán cuando estemos ante el Señor. La primera cosa es, toda rodilla se doblará. No habrá una persona ahí que diga, yo soy rico, yo soy millonario, soy fulano de tal. Que de ahí nadie es nadie. Delante de Dios no somos nadie. Somos servidores de Él. Tenemos que responder lo que Él nos pida. Y el segundo punto es, toda lengua confesará. Así que aquel hermano o hermana, amigo o amiga que no has confesado al Señor y no has recibido a Cristo como tu Salvador personal, ¿qué vas a decir? A mí nunca me dijeron nada de esto. En la organización que tú estás, quizá no te están diciendo la verdad. Por eso te tienen ahí en el grupo. Pero al final de cuentas, te vas a perder y vas a perder tu alma. Y Dios no quiere que la pierdas. Porque Él mismo dice, no quiero que nadie perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. El tercer punto dice, reconocerán la fuerza de Dios y su justicia. 5 cosas. Cuarto, todos los que se oponen ante Él serán avergonzados. Todos los que se han opuesto se oponerán todavía, dice, ante Él se avergonzarán. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Dios tiene razón. Por eso estamos diciendo, 3 razones para recibir a Cristo. ¿Qué va a decir el Señor Dios? Yo como Padre, que soy del mundo entero, envié a mi Hijo amado para que diera su vida por el mundo entero. ¿Y por qué no me recibiste? Cuando está el Señor juzgándonos, te va a preguntar, ¿por qué no recibiste a mi Hijo amado? No solamente nosotros los gentiles, sino también los hebreos, los israelitas. El quinto punto es, de toda la casa de Israel será justificada. Ellos se darán cuenta que tienen que alabar, buscar a Dios en último tiempo. En el día de la tribulación va a haber muchos salvos. Pero ya no como nosotros ahorita. Israel irá a reconocer a Jesucristo como el Salvador divino, que Dios envió para liberarlos, pero ellos no quisieran recibirlo. Los sacó de allá de la esclavitud de Egipto, pero aún así no lo tienen en cuenta. Cuando Dios habló, le prometió, yo les daré una tierra la cual fluye leche y miel. Hermana Olga Jaramillo, Dios te bendiga, mi hermana. Gloria al Señor, ojalá que estén bien todos y que tengan buen viaje. Porque lo que estamos haciendo ahorita es 3 razones para acudir, para recibir a Cristo. ¿Por qué razón tiene que recibir a Cristo? Porque dice, tú necesitas perdón. Amigo y amiga,
te estoy hablando con amor de parte de Dios, que tú tienes que tener un encuentro con Cristo. Nadie te puede salvar. Nadie puede perdonar tus pecados. Aquí en la tierra, nadie. Ni yo, que estoy predicando la palabra, te puedo perdonar porque yo no tengo poder. El único que tiene poder para perdonar pecados es el que murió en la cruz del Calvario. Para eso vino. Pero muchos de los israelitas no creyeron en él. ¿Por qué lo sacaron de Jerusalén para crucificarlo allá en el monte Gólgota, en el lugar de la calavera? Sacaron fuera de Jerusalén, cosa como que no servía para nada. Cuando había un sacrificio entre los israelitas, cuando venían de camino de allá de Egipto, hacían un sacrificio. ¿Y qué les decía el sacerdote? Todo lo que no sirve tenemos que tirarlo fuera del campamento. Cosa que no sirve. ¿Por qué sacaron a Jesús de allá de Jerusalén? Para irlo a crucificar allá en el monte. Porque no aceptaban a Cristo. Ahora, por eso te estoy diciendo, el primer punto es, tú necesitas perdón, como yo. Yo me entregué al Señor, sé que Él es mi Señor. Porque realmente tu voluntad odia tu culpa. Y tu voluntad desea pureza. Tú tienes que hacer tu decisión hacia Dios. Y tú tendrás de lo que deseas para tu vida. Pero tienes que desear de parte de Dios. Si quieres vivir bien delante de Dios, tienes que buscar de Dios. No puedes vivir a la aventura. Ahí se va. No, ahí se va, no. Porque realmente Dios no trata a sus hijos en esa manera. Por eso está diciendo, porque Cristo murió, para esto murió y resucitó. Y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Por eso es necesario, por eso digo, hay 3 razones por qué debes de servir a Cristo. Porque tú necesitas perdón y vida eterna. Todo esto ha salido de la boca de Dios, no puede ser alterado. No se puede encontrar en los ídolos el poder, solamente en Dios. Solamente en Jesucristo hay salvación, no en los ídolos. Porque los ídolos son los que hacen los hombres con sus propias manos y los venden y los adoran y eso es el Dios de ellos, pero no tiene ningún valor. Solamente el que tiene valor fue el que fue colgado allá en Jerusalén, en la cruz. Ese es el Hijo de Dios. Por eso tú, amigo o amiga, que no has recibido a Cristo, te insisto, acepta a Jesucristo como tu Salvador. Él es el único que puede borrar tus pecados. Todo el mundo hemos pecado delante de Dios. Lo he dicho muchas veces, porque Adán fue el que pecó. A él se le dio la orden, no comerás de esta fruta, porque el día que de comer morirás. Y murió espiritualmente. Porque Adán podía ser como Dios, podía hacer cosas. Porque Dios le había creado con sus mismas manos. No ordenó, sino que Él lo formó. Y Él le dio el soplo de vida. Sopló para que
se separara de donde estaba tirado en el piso. Así que el pecado de Adán y Eva pasó automáticamente en todo el universo, en todas las razas. Por eso, segundo punto es, tú necesitas un amigo, uno como Cristo. Quizás estés oyendo, o vas por el camino, o andas en la calle, alguien está predicando la palabra, y dices tú, ¿de qué estás hablando? Que necesitas tú un amigo para que tu vida esté satisfecha. Porque sin Cristo el hombre no puede vivir en paz. No hay seguridad. Por ejemplo, esto. Tú tienes un carro o una troca o estás en una compañía trabajando. Ya tienes tiempo de trabajar, estás asegurado en esa compañía. Te pasa un accidente, ellos te van a pagar porque la compañía tiene el seguro sobre ti. O te pegaron tu carro, pero no tienes aseguranza. ¿Qué va a pasar? Vas a lamentar y dices, ¿ahora cómo le voy a hacer? ¿Por qué? Porque cerraste el oído y dijiste, ¿para qué quiero aseguranza? A mí nunca había pasado nada. Todas las cosas tienen su límite y su fin. Pero teniendo aseguranza, te pegaron tu carro, la aseguranza te va a pagar. Te quebraron una pierna, vas a estar por días fuera. ¿Quién va a pagar? La aseguranza. Pero tienes aseguranza. Y si no tienes aseguranza, te quebraron la pierna, ¿qué vas a hacer? A lamentar. ¿Por qué no puse aseguranza? Ahora, esta aseguranza yo te estoy presentando a Cristo, porque Él viene. Viene a levantarnos a los que hemos aceptado a Él como nuestro Salvador personal. Jesucristo es el único. Porque llegará el tiempo, la iglesia estamos diciendo que el rapto viene, un arrebatamiento. Estaba viendo yo un programa ayer en Uganda, es África. Mucha gente está en el monte esperando el rapto. ¿Quién les dijo? El rapto va a ser de repente. No va a estar esperando tú, ya aquí estoy, ve por mí, no. Los ángeles vendrán y te levantarán o nos levantarán. Porque Cristo no viene aquí a la tierra. Cristo está en las nubes. Por primera vez vino a la tierra y demostró quién era Él, el Hijo de Dios. Pero no le creyeron. Entonces, hay posibilidad de que tú quizás nunca habías oído esto. Pero la aseguranza para tu vida espiritual está en Cristo. Al aceptar a Cristo como tu Salvador personal, tienes vida eterna. Al morir, vas a entrar al reino de Dios, porque tu nombre está escrito en el libro de la vida. Pero si tú no has aceptado a Cristo y mueres, mucha gente dice, a que Dios lo tenga en paz. Mentiras. No hay nada de paz. Porque si Cristo no vive en ti, ¿cómo va a haber paz? Solamente cuando Cristo vive en tu vida, habrá paz en ti, o en Él, o en ella. Por eso es la razón que estamos hablando siempre. 3 razones para recibir a Cristo. Tú necesitas ser salvo. Tú necesitas ser perdón. Tú necesitas un amigo. Nadie conoce
como conoce Jesús nuestra vida. Él sabe todo lo que nosotros hemos hecho y cómo podrá ayudarte ahorita en el tiempo cuando tú lo recibes. Él sabe. Realmente tú no tienes que decirle nada a Él porque Él lo sabe todo. Porque tú te dispones para servirlo a Él. Cuando una persona, un matrimonio, forma su hogar, dicen, nos vamos a casar en tal fecha, en tal día, y el esposo y la esposa, o sea, el novio y la novia están contentos porque se va a llegar el día de casarse. Uno y otro se entregan completamente porque se aman. El uno al otro se está cuidando. Pero el que realmente no quiere al esposo o la esposa, dice, te caíste, levántate. Pues yo no te tumbé. ¿Por qué? Porque no hay amor. Pero cuando realmente se aman, cualquier cosita que le pasó, se cortó un dedo, se picó con una espina, y ay, pobrecita, y le empieza a ayudarle, a consolarla, o a consolarlo. Mi esposo, trabajaste tanto, ven, siéntate aquí, yo te traigo un vaso de agua o algo, para que te confortes. Pero cuando no hay amor, anda, tómate agua, anda tú solo, o tú sola. Por eso Cristo te está buscando, porque Él no siempre nos ha amado. Porque Él dice, quiere darte un futuro. Es el tercer punto. Porque tú necesitas un futuro. Todo ser humano tiene que edificar para su inmortalidad. ¿Cómo lo tenemos que hacer? ¿Qué es lo que dice el Señor aquí? El versículo 9. Romanos capítulo 14, versículo 9. Porque Cristo para esto murió y resucitó. Y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Por eso está diciéndote, porque tú necesitas un futuro. Todo ser humano tiene que edificar para su inmortalidad. Si tú no vives para Cristo, vas a morir por la eternidad, pero en el infierno. Hermana Jackie Ara, mamá, Dios te bendiga, mija. Qué bueno, gloria al Señor. Que estás en tu trabajo, ok. A Dios la gloria por ello. Porque si no tienes un futuro, como te decía al principio, no tienes una aseguranza, te sientes siempre desamparado y dices, ¿ahora qué voy a hacer? Estás ya en edad y estás para morir y dices tú, ya estoy para morir, me siento mal. Y te preguntas, ¿a dónde iré a ir? Bueno, si no has aceptado a Cristo, hay posible que no puedas entrar al reino de Dios. Porque si esa vida no se ha entregado a Cristo, dice la Biblia, cosa inmunda no entrará al reino de Dios. Porque tu vida no está preparada para servir al Señor, porque nunca quisiste. Ahora que estás al borde de la muerte, prepara tu vida. Antes de que se acabe el último suspiro, entrégate a Cristo. Recíbelo. Recíbelo porque tú lo sabes. Tu vida está en peligro. Si no aceptas a Cristo, te vas a perder por la eternidad de las eternidades viviendo en un castigo. Pero cuando vives en Cristo,
estamos viviendo para el Señor. Por eso es lo que está diciendo. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió para vivir, para ser Señor de los muertos como de los que viven. Pero tú que ignoras, porque tú juzgas a tu hermano, dice, o tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Yo no te aprecio, te amo. Hermana Conchita Machado, Dios te bendiga, hermana de El Salvador. Dios te bendiga, hermana. Dios te bendiga, qué bueno, hermano. ¿Por qué menosprecia a tu hermano? Porque todos, dice el versículo 10, porque todos compareceremos ante el trono de Cristo. Tenemos que dar razón a Cristo. Y Él va a decir, ahí estuve muerto, me tuvieron en la cruz por 3 días, pero fui sepultado en 3 días, resucité en 3 días, y aquí estoy vivo. ¿Por qué no me recibiste como tu Salvador? Ahora yo te estoy juzgando. ¿No me recibiste? Te voy a castigar. Porque Él tiene poder para hacerlo. Y está diciéndonos claramente. Dice el versículo 11. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará. Pero realmente, ¿has conocido a Cristo como tu Salvador personal? El Señor te ha ofrecido vida eterna, dice San Juan capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El versículo 17 muy claramente lo dice, porque no envió Dios al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por Él. Y el versículo 18 sigue diciendo, el que en Él cree no es condenado, pero el que no ha creído al unigénito Hijo de Dios ya es condenado. Por eso quiero que tú te arrepientas, aceptas a Cristo como tu Salvador personal. Nos está mostrando su amor. No quiere que estés sin aseguranza. Asegúrate, dile, Señor, aquí estoy. Esta mañana me entrego delante de tu presencia, recíbeme. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Te servirá el resto de mis días. Cuando tú lo haces, estás confesando. Por eso, eso es lo que debemos de reconocer. 3 razones para recibir a Cristo. Tú necesitas un amigo. Tú necesitas tener una seguranza. Porque tú necesitas un futuro. ¿Cuál es el futuro que tienes ahorita? 4º punto. Él quiere hacer una diferencia en tu vida. En Romanos capítulo 3, versículo 23. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Yo no lo digo, lo dice la Biblia. Por eso te dije, Adán pecó y el pecado de Adán pasó a toda la humanidad, a todo el mundo entero. Por eso Cristo vino y murió en la cruz del Calvario para darnos que Él, por su sangre, podemos nosotros ser libres del pecado.
Toda mancha de pecado es borrada con la sangre de Cristo cuando confesamos y recibe a Cristo. Tu salvación está ahí en el cielo. Te dará una corona de vida. Pero en el cielo, aquí no, en el cielo. Pero te promete salvación. Porque realmente cuando tú haces una promesa a una novia o a tu esposo, nos vamos a casar en tal día. Es una promesa. Nosotros estaremos casándonos con Cristo en el cielo. Porque Él es el Señor nuestro. Cuando tú aceptas a Cristo, es lo que está diciendo. Por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Dice Romanos capítulo 6, versículo 23. Porque la paga del pecado, ¿qué es? Muerte. La paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida, ¿qué? Eterna. Claro, Dios nos muestra el camino de la liberación por medio de Cristo. Por eso el Señor nos vuelve a repetir en el versículo 11, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará. Por eso el hermano Pablo está escribiéndole esta palabra que tú quieres hacer, tienes que hacer una diferencia en tu vida. Que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Hay esa liberación cuando aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador personal. Cuando tú aceptas a Cristo, ya para terminar, como tu Salvador, Él te defenderá. Dice en Mateo capítulo 1, versículo 21. Se nos dice de la Virgen María. Dice, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús. ¿Por qué? Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Te preguntarás, ¿qué tengo que hacer? Quizás tú no habías oído esto, pero dice, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Dice Romanos capítulo 10, versículo 8. Más, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Versículo 9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón, serás salvo. Creyeres en tu corazón, serás salvo. Versículo 10. Porque con el corazón, dice, se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Claramente Dios no nos deja en un limbo, en la oscuridad. Él nos da la libertad, que es lo que tenemos que hacer. Todo esto es para que veamos lo que Dios tiene para el hombre en la actualidad. Ya conocimos los de Cristo, tenemos que enseñar a nuestros amigos y amigas que Cristo los ama. El quinto punto es, ¿qué significa ser salvo? Moverte del peligro y ponerte en un lugar seguro. Juan capítulo 1, versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, dióles potestad de ser hechos ¿de qué? Hijos de Dios.
Así que todo esto debemos reconocer. ¿Qué significa ser salvo? Moverte del peligro y ponerte en un lugar seguro, en las manos de Dios. En 1 Juan capítulo 1, versículo 9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para que nos perdone nuestros pecados, y nos limpia de toda maldad. La respuesta la tienes tú. Recíbelo a Cristo como tu Salvador personal y te liberarás de ir al infierno, a un lugar de castigo. Cristo mostró su amor en la cruz del Calvario. Yo pagaré por todo el mundo, por eso dio su vida. Y la sangre de Cristo tiene poder. Puede borrar todos tus pecados, pero acéptalo y vive para Él. Y te invito en estos momentos, acepta a Cristo y todas las cosas. Tú vas a ver la diferencia, la paz que vas a tener. Antes andabas buscando escondiéndote, pero cuando tienes a Cristo, no hay temor. Si muero un día, sé a dónde voy. Pero si no sirves a Cristo, vas a morir, pero ¿estás seguro dónde vas? Cosa inmunda no entrará en el reino de Dios. Así que acepta a Cristo, lava tus pecados, pidiéndole perdón. Él borrará todas las manchas de tu pecado con su sangre preciosa. Dios te bendiga, hermano. Ahora tenemos que servirle al Señor. Lo ha recibido porque Él nos perdonó. Él nos movió del peligro a un lugar seguro y vivir en las manos del Señor. Dios te bendiga, hermano. Dios te guarde y te esperamos la próxima semana, si Cristo no ha venido. Dios le bendiga. Vamos a ver si tiene usted una necesidad. La oración está siempre para ayudarles. Solamente mándeme un mensaje y vamos a orar al Señor, porque todo podemos hacerlo en el nombre del Señor. Extiende su mano. ¿Quiere recibir a Cristo? Extiende tu mano. Recíbelo en el nombre de Jesús. Padre, te doy gracias por esas manos que se levantarán ya. En el nombre de Jesús, recíbelo, Señor, y que sus nombres sean escritos en tu libro. Yo ruego, Dios, por la liberación, la santificación y el poder de tu Santo Divino Espíritu sea sobre ellos. Te lo ruego en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, en tus manos están. A ti doy la honra y la gloria. A ti doy la honra y la gloria. Padre mío, gracias. Gracias, Señor. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Dios les guarde. Gracias porque estuvieron con nosotros. Y los que salen de viaje, tengan cuidado. Vamos a seguir orando por ustedes. Va para Ciudad Madero, Tamaulipas. Dios les bendiga. Dios les guarde. Hasta pronto. Salud para todos.